Oremos. En esta última semana, Señor, tú nos has guardado bajo tus alas. Nos has protegido en este mundo que está lleno de accidentes y de problemas, Señor. Y en este día santo, Señor, tú nos has llamado, Señor, a venir delante de ti para que te demos alabanza y servicio, y te damos muchas gracias. Hemos terminado la comunión y los unos con los otros y nos estamos reunidos aquí en este momento, y te pido que nos des la gracia para entender tu palabra mientras la escuchamos. Y cuando entendamos la palabra, te pido que nuestros corazones puedan ser fértiles para que demos frutos para ti. Mucho, mucho fruto. Y derrama tu gracia sobre nosotros para que lo podamos hacer, para que podamos dar fruto. Tu palabra nos dice que la fe viene por el oír, y mientras escuchamos esta palabra, ayuda a que nuestra fe madure. Y así como el centurión o la mujer cananea, te pido que nos ayudes a ser esas personas de fe que son tomadas en cuenta por ti. Padre, también te pido que nos ayudes a cumplir con tu trabajo, con el trabajo misionero, con la visión y el sueño que nos has dado, y que a través de nuestra iglesia muchas personas recobren vida, y que tu palabra sea proclamada en las naciones, y que haya ese gran milagro de que la voluntad tuya se proclame desde esta iglesia, Padre. Te pido que podamos vivir vidas bendecidas para hacer esa obra. Y en este momento sabemos que tú nos vas a dar gracia, la gracia que has preparado para nosotros, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús con acción de gracias. Amén. La palabra de Dios va a estar Primera de Samuel 22. La palabra de Dios la encontramos en Primera de Samuel 22. Primera de Samuel capítulo 22. Primera de Samuel, capítulo 22. Primera de Samuel, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 5. Primera de Samuel 22, 5. Primera de Samuel 22, 5, un versículo. Pero el profeta Gad dijo a David: no estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. De los 16 lugares de refugio de David, estamos aprendiendo los refugios de David, y hoy vamos a aprender del séptimo lugar de refugio. El séptimo lugar de refugio de David es el bosque de Aret. El bosque de Aret es el séptimo lugar de refugio. Y esto está en Primera de Samuel 22:4. Primera de Samuel 22:5, perdón. Primera de Samuel 22:5. Este es el río de Galilea o el mar de Galilea. Este es el mar Muerto. Esta aquí les estoy haciendo el quinto lugar, que fue la cueva de Adulán, el quinto lugar. Y luego está en Mispa de Moab. En Mispa de Moab, esta es la sexta.
Ese fue el Mizpa de Moab, es el lugar sexto. Y luego de allí se va a esta distancia y llega al bosque de Aret. Allí llega al bosque de Aret. Al bosque de Aret. Y allá fue donde él huyó, al bosque de Aret. Es muy cerquita de la cueva de Adulán, queda muy cerquita de la cueva de Adulán. Y ese fue el séptimo lugar de refugio, en el bosque de Aret, perdón. ¿Qué significa Aret? ¿Cuál es el significado de Aret? Significa bosque donde fluyen los árboles. Es un bosque donde fluye con árboles. Entonces, ¿qué significa Aret? Significa que es un bosque lleno de árboles gruesos. Y David salió de Mizpa de Moab hacia Aret. Y como era un lugar lleno de árboles, podemos decir que era un lugar bueno para esconderse. Era un bosque, el bosque de Aret, era un lugar bueno para él esconderse. Número 2, vamos a mirar cuando él estaba escapando hacia Aret. ¿Quién le dijo que se fuera a Aret? El profeta Gad fue el que le dijo que se fuera al bosque de Aret. Fue el mandato del profeta Gad de que se mudara hacia el bosque Aret. Vamos al verso 5 de 1 de Samuel 22. Una vez más, vamos al verso número 5. 1 de Samuel 22, 5. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. El que le dijo a David que se fuera a Aret fue el profeta Gad. Y él le dijo: no te quedes en este lugar fuerte, vete y anda a la tierra de Judá. David partió y se fue al bosque de Aret. Mira, entonces mientras miramos la vida de David, hubieron dos profetas que tuvieron efecto en la vida de David. Fueron el profeta Gad y el profeta Nataniel. Perdón, profeta Natán. El profeta Natán y el profeta Gad. Después de que David comete ese adulterio con Betsabé, fue el profeta Natán quien fue donde él a mostrarle el pecado que había cometido. Y el próximo profeta que también tuvo un efecto en la vida de David fue el profeta Gad. Y Gad aparece por primera vez. Entonces los teólogos dicen o preguntan cómo fue que David se encontró con el profeta Gad. Y dicen dos cosas. Unos dicen que el profeta Gad era un estudiante que estaba asistiendo a un instituto teológico, a un seminario, que era al seminario que el profeta Samuel había fundado, y pensaron que Gad había venido de allí. Y otros teólogos también dicen que cuando David huyó de la cueva de Adulán, y allá habían 400 personas que le siguieron, y muchos dicen que uno de esos 400 hombres que estaban siguiendo a David en la cueva de Adulán era el profeta Gad. Gad también aparece donde más.
David cometió dos pecados. Número uno, el pecado con Betsabé. Y segundo fue cuando él hizo el censo. Para contar a la gente, cuando él hizo ese censo, el que se le apareció a David para proclamarle y decirle que él había pecado contra Dios al hacer ese censo, el que se lo dijo fue el profeta Gad. Vamos a 2 Samuel 24. 2 Samuel 24. Segunda de Samuel 24:10. Segunda de Samuel 24:10. Al 12, del 10 al 12. Segunda de Samuel 24, del 10 al 12. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Si miramos aquí, vemos al profeta Gad una vez más. Y Gad le menciona las 3 cosas a David. Y el que profetizó estas cosas a David fue el profeta Gad. Yo creo que David a lo mejor tenía como una capa negra. Él menciona 3 cosas. Vamos al verso 13. Vino pues Gad a David y se le hizo saber. Y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. 3 cosas. Número 1, 7 años de hambre. Número 2, 3 meses huyendo de los enemigos. O 3 días de pestilencia. ¿Qué escogió David? David escogió la tercera. ¿Y cuántas personas murieron por estos 3 días de pestilencia? ¿Cuántas gente murieron? 70,000 personas murieron en estos 3 días de pestilencia. En este tiempo, si 70,000 personas mueren, eso es noticia mundial, donde mueran 70,000 personas de una. Y el verso 15 dice: y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron desde Dan hasta Berseba, 70,000 hombres. De Dan a Berseba, fueron desde el norte hasta el sur, desde Dan hasta Berseba. Quiere decir, toda la nación de Israel sufrió esta pestilencia y 70,000 personas murieron. $70,000 personas murieron. Y el que se apareció a David para darle ese mensaje de parte de Dios, ese mensaje de juicio, fue el profeta Gad. Entonces, el que le dijo a él que fuera al bosque también fue el profeta Gad. Entonces, el profeta Gad probablemente le dijo que le dijera a David que se fuera al bosque de Aret. Dios le dijo a Gad que le dijera a David que se fuera al bosque de Aret. Lo más importante es la lección. ¿Cuál es la lección que podemos aprender del bosque de Aret? ¿Qué lección podemos aprender del bosque de Aret?
Jesucristo es la lección es que Jesucristo es lo que la gente de Dios necesita para estar. Como quien dice, Jesucristo es ese bosque grueso que puede consolar la gente de Dios. ¿Qué quiere decir Ared? Ared quiere decir un bosque donde los árboles son gruesos. Entonces Ared nos representa a Jesucristo, y Jesucristo es ese bosque que nos puede cuidar, que puede cuidarnos, que puede consolarnos. Si miramos a la Biblia, habla de Jesucristo como el árbol. Jesucristo es el árbol verde. Vamos a Lucas 23:31. Lucas 23:31. Todos juntos. Lucas 23:31. Lucas 23:31. Todos juntos lo leemos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Si miramos aquí, está el árbol verde y el árbol seco. El árbol verde se está refiriendo a Jesucristo. ¿Y quién es el árbol seco? Se está refiriendo a nosotros. El árbol seco, cuando habla aquí del seco, somos nosotros. ¿Por qué está siendo explicado aquí como el árbol verde? Si el árbol está verde, quiere decir que hay vida. Entonces Jesucristo es la vida en sí. Él tiene vida, Él es vida. Juan 14:6, que proclamó Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si miramos a Juan 11:5, dice, yo soy la resurrección y la vida. La razón por la cual Jesús vino, la razón más importante, fue para darnos vida. Él nos trajo vida. Y nos trajo vida eterna. Y cuando decimos vida eterna, pensamos en vivir eternamente, ¿verdad? Pero si lo explicamos más profundamente, la vida eterna es la vida de Dios, porque la vida de Dios no tiene muerte. Entonces, el Jesús haber traído la vida eterna, trajo la vida, Él trajo vida. Vamos a Juan 10:10. Vamos a Juan 10:10. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La razón por la cual Jesús vino fue para darnos vida. Y esa vida es una vida abundante. Cuando decimos que Jesús vino a darnos vida, nos está diciendo que quiere decir que nosotros no teníamos vida. Éramos árboles secos. Los árboles secos no tienen vida. En el momento en que nosotros creemos en Jesucristo, tenemos la vida de Dios en nosotros. Cambiamos de ser árboles secos a árboles verdes. Dígale a la persona que está a su lado. Tu casa es un árbol verde. No solamente Jesucristo es el árbol verde, sino que también no solamente es un árbol verde. Vamos a Lucas, a Mateo 13:31-32. Mateo 13:31-32.
No solamente era un árbol verde, Jesús no es un árbol verde, sino un árbol grandioso. Mateo 13, 31, 32. Leámoslo todos juntos. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces cuando yo estaba en el Medio Oriente en un viaje, yo vi la semilla de mostaza. La semilla de mostaza es muy pequeña, pero la semilla de jonjolí es todavía más pequeña. No, la semilla de mostaza es mucho más pequeña que la semilla de jonjolí. Y si crece, se convierte en un árbol grandioso. Y luego los pájaros vendrán, las aves vendrán y harán nidos en sus ramas. Entonces la semilla de mostaza crece y se vuelve un árbol grandioso. Y eso se está refiriendo a Jesucristo. Y las aves se está refiriendo a nosotros que estamos viviendo en el mundo. Nosotros somos esas aves. Porque las aves cuando vuelan se cansan y necesitan descansar. Y ese lugar de descanso son las ramas de ese árbol. Cuando nosotros fuimos a Pereira la primera vez para el seminario, cuando fuimos de un seminario, de un lugar de seminario a otro lugar de seminario, en el lugar donde nos quedamos era un lugar muy grande y en medio de ese lugar donde estábamos había un árbol grandísimo y las aves venían a buscar nido en ese árbol. Yo pensé que los árboles se iban a otro lugar a dormir, pero no, estaban en ese árbol, hicieron un nido en ese árbol grande que estaba en ese lugar. Entonces el árbol grande se está refiriendo a Jesucristo mismo. Y las aves somos nosotros. Ahora, las aves, el hecho de que esas aves vinieron a hacer nido en las ramas, quiere decir que vinieron a descansar. Y Jesucristo es nuestro descanso eterno. Y tenemos que ir a Jesucristo para poder sentir ese verdadero descanso. Si miramos en Mateo 11:28, Jesucristo nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Por eso Él dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. David fue al bosque de Aret. ¿Cuál es la lección espiritual que podemos aprender de esto? Es que ese bosque es Jesucristo. Entonces no debemos demorar en el árbol físico, sino en el árbol espiritual, que es Jesucristo, para poder sentir descanso. Tenemos que ir a Jesucristo para sentir descanso. Si miramos el Nuevo Testamento, especialmente si miramos a los libros escritos por el apóstol Pablo, hay una palabra que siempre aparece y es en Cristo, en Cristo, en Cristo. Esta palabra en quiere decir adentro, en Cristo, en Cristo. Y aparecen, estas palabras aparecen 164 veces en los libros que escribió Pablo. La palabra que más aparece es en Cristo, en los libros que Pablo escribió. En Cristo es el lugar más seguro. Y el lugar más seguro no es solamente el lugar más seguro, sino es nuestro lugar de eterno descanso, de eterno refugio. Entonces, ¿a dónde debemos de ir? Tenemos que ir a Jesús para poder escondernos, para poder descansar. Hoy en la madrugada, Corea del Norte hizo su sexta prueba nuclear. Y él es un hombre que está jugando con el presidente de Estados Unidos. ¿Y qué hace? Pero lo que haga este hombre determinará lo que hará el resto del mundo. Pero aún
Pero Trump no está haciendo nada al respecto, porque si él hace algo equivocado va a haber una guerra nuclear, o sea que tiene que tener mucho cuidado. Él está amenazando a Guam y a Corea del Sur y a América. Ellos inventaron esas cosas nucleares, y si ellos lanzan esos cohetes pueden llegar hasta Washington, a la ciudad de Washington. Entonces esto es una cuestión de vida y muerte. Y luego Trump, no hay nada que Trump pueda hacer en este momento, porque si hay una guerra nuclear, ningún ser humano va a poder sobrevivir. Y así como en los tiempos de Noé, nosotros estamos como en los tiempos de Noé, tenemos que ir al arca o a Cristo, y yo oro que el Señor nos proteja. Si de pronto dicen que tenemos que ir a un lugar lejano o a una montaña a escondernos, no piensen en esconderse allí, porque espiritualmente usted está morando en Cristo, y si ustedes creen esto, Jesús los va a proteger. Entonces ese bosque de Ered nos está indicando es a Jesucristo. Aunque Corea es una nación muy pequeña, tiene mucha influencia al mundo. Y hay naciones vecinas que querían hacerle algo, que quisieran hacer algo, pero no pueden. Segundo, la segunda lección que podemos aprender es que la fe de los santos aparecerá a través de la actitud con la cual servimos a Dios. La fe de los santos se revela a través de la actitud con la cual servimos a Dios. Así es como se determina nuestra fe. Vamos al verso 5 una vez más. Tenemos que orar por Corea, especialmente en los servicios de la madrugada. Desde la guerra con Corea, estamos en la condición más horrible en que hayamos estado en toda nuestra vida. Pero todo ahorita que está prácticamente en manos de Trump. A 1 Samuel 22:5. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. El profeta Gad le dijo a David que se fuera a la tierra de Judá. Ahora David no puso obstáculos, él escuchó la palabra y obedeció. Entonces vemos la actitud de David, que si él sabía que si la palabra venía del siervo de Dios, él la obedecía, y eso es maravilloso, él obedecía si venía de parte de Dios esa palabra. Este profeta Gad, muchos eruditos dicen que él había sido una persona que se había graduado de la escuela de seminario de Samuel, entonces era un muchacho joven. A lo mejor se había acabado de graduar del seminario y se había recién convertido en un pastor. Pero David escuchó palabra de parte de él y la obedeció. Si miramos a la actitud de David y a la forma en que él trataba a los siervos de Dios, era una forma pura, los trataba con pureza. ¿Qué nos está indicando esto? Esto nos está diciendo que la forma en que nosotros nos comportamos hacia los siervos de Dios, eso determina nuestra fe. Digamos que fueran ustedes, digamos que un pastor jovencito viene y le dice que haga algo a usted. ¿Lo haría? No, si usted no lo quiere hacer, no lo hace. Y si no lo quisiera hacer, pues también
hasta lo insultaría o le diría, no, usted es muy joven, ¿usted qué va a saber? Lo que yo entendí después de haber venido a América es que los miembros de la congregación entendí que si los miembros de la congregación uno no les cae bien, hablan mal de uno. Pero la gente que tiene una fe verdadera tratan a los siervos de Dios diferente. Si usted va a decir algo acerca del siervo de Dios, usted lo pensaría 2 veces si tuviera una verdadera fe. Miremos a David. Si miramos desde la perspectiva de David, a los ojos de David, una persona como el profeta Gad a lo mejor no hubiera tenido importancia. David era un héroe, él había matado a un gigante, iba a ser rey. Pero él era una persona que obedecía la palabra de Dios y la obedeció de parte de un profeta no muy conocido, que a lo mejor recién graduado. Ahora, si ustedes sirven al siervo de Dios, van a ser bendecidos. Si usted mira a la gente que echa a los pastores, habla más de los pastores, ve cómo van a terminar esas personas, tienen un mal final. Cuando yo estaba en Corea, esto fue lo que yo escuché. Había la casa de un anciano que vino a nuestra iglesia. Ellos nunca se registraron en la iglesia. Y después de un mes se registraron y me encontré con ellos individualmente. Les pregunté y les dije, si usted es un anciano, ¿cómo fue que vino a nuestra iglesia de otra iglesia? Y al principio él no me dijo nada. Pero luego más tarde me dijo que había otro lugar como a 30 minutos de nuestra iglesia, y lo que él entendió de esa iglesia es que en esa iglesia habían 5 ancianos que habían llegado para echar al pastor, pero no parecía como el pastor hubiera hecho algo malo para que lo echaran, pero a los ancianos no querían a ese pastor. Y luego 5 años más tarde, esos 5 ancianos murieron y este hombre le tocó ver todo eso. Uno murió en un accidente, otro murió de cáncer, otro se suicidó. Todos estos ancianos. Entonces este anciano, cuando vio todo eso, no se quiso quedar allí y se vino para nuestra iglesia y se trajo toda su familia para nuestra iglesia. Y yo lo supe porque él me lo dije. Si él me lo hubiera dicho, pues nunca lo hubiera sabido. Entonces, ¿cuál es la razón por la que usted viene a la iglesia? Para ser bendecido. Para ser bendecido, usted tiene que comportarse bien y hacer bendición para poder ser bendecido. Si a usted no le gusta el ministro, tiene que orar por él, por eso. Pero echar a una persona o al ministro simplemente porque no le gustó algo, tiene que arrepentirse. Hubo una persona que fue al altar cuando el pastor estaba predicando y lo agarró del cuello y lo bajó del altar. Vamos a Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Todos juntos, Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Si miramos aquí, ¿quién es el que les está guiando? El pastor, aquí lo dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Obedecer es obedecerlos y someterse a ellos. Es que usted escucha la palabra y la obedece aunque no la entiende.
Y aquí lo dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Cuando una mamá alimenta al bebé o la amamanta, si la mamá está enojada y le sigue amamantando al bebé, ese bebé se va a enfermar. Eso es lo que pasa, el bebé se enferma. Y es lo mismo cuando un pastor está enojado. Si usted enoja el corazón del ministro, no va a ser de beneficio para ti ese pastor o ese ministro. Si la mamá, mientras que está dando pecho, está preocupada, el bebé está recibiendo esa leche, se va a enfermar. Aquí dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con gozo y alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Necesitamos hacer un ambiente, un entorno para que el ministro sienta alegría y no sienta tristeza o se esté quejando. Y oro que nuestra iglesia, hasta el día que entremos al cielo, que la iglesia sirva al ministro y obedezcan, y oro eso sobre ustedes en el nombre del Señor. A lo mejor dentro de 10 años me voy a ir, yo no soy eterno, y vendrá otro ministro. Y van a haber copastores mientras que yo esté aquí. Y aunque el próximo ministro que venga sea más joven que usted y no tenga tanta experiencia como usted tiene que escucharlo y tienen que obedecerle. Y a lo mejor porque está joven usted lo van a insultar o van a hablar mal de ellos. No hagan eso. Porque si su hijo ve eso de ustedes, su hijo va a crecer y va a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar con sus hijos si hacen eso? Sus hijos van a decir que hacerle eso a los ministros está bien porque lo ven de ustedes. Un pastor es solamente un ser humano y puede cometer errores. Y cuando sucede, ustedes tienen que orar por el pastor o venir al pastor y decirle, pastor, quisiera que a lo mejor pudiéramos hacer las cosas diferente. Y a no ser de que el pastor sea un hombre muy tonto, puede ser un pastor que lo va a pensar, y si el pastor acepta y ve que sí hizo algo malo, ese pastor va a cambiar. Y así es como se debe actuar. Pero si usted se va hablando del pastor, detrás de la espalda del pastor, eso está maldiciendo usted al pastor, y eso no se debe de hacer. Aún ahorita que estuve en Corea, hubieron algunas personas que me trataron muy bien y oraron por mí hasta este día. Nunca me olvidaré de esa gracia. Entonces yo siempre digo, hay una anciana de casi 90 años y ella se va de la casa a las 3 de la mañana y ora hasta las 7 de la mañana. Pero no ora por sus hijos, primero ora por mí. Hasta este día lo primero que hace es orar por mí. Yo la llamo madre a esta anciana. Hay otra casa de otros ancianos y hasta este día ellos oran por mí. Y si ellos escuchan alguna mala noticia, ellos siempre me llaman y me animan y me dicen cosas de ánimo. Y son palabras que traen felicidad a mi corazón. Y aunque yo ya dejé esa iglesia, ellos no me han olvidado y siempre oran por mí. Y cuando yo voy a Corea y no los llamo, se enojan. Siempre me dicen que los tengo que llamar. Y así es como ellos nos cuidan y nos mantienen en sus oraciones. Cuando yo me encuentro con alguien, yo oro que ustedes sean las personas de las que yo pueda hablar bien y que yo diga, hay estos ancianos, estas personas en mi iglesia que yo las quiero y son personas llenas de gracia. Pero imagínense que yo me encuentre con alguien y diga, no, yo no puedo seguir siendo pastor en esa iglesia porque hay un anciano o una anciana que yo ya no puedo con ellos. ¿Quisieran ustedes que yo dijera eso, por ejemplo, de ustedes? ¿Que yo me tengo que ir de aquí por culpa de ustedes? ¿O de un anciano o de una anciana?
Si usted verdaderamente sirve al ministro, va a ser bendecido. Pero si usted cree que esa palabra es una mentira, entonces la Biblia es una mentira. Pero yo creo que nuestra iglesia está llena de gente buena. Oro que todos ustedes sean bendecidos, que sus hijos sean bendecidos. Y la gente que sirve a la iglesia, sus hijos serán bendecidos. Y eso fue lo que yo vi cuando estuve en Corea. Hay dos lecciones que podemos aprender. Primero es que Jesucristo es nuestro bosque fuerte donde podemos ir a escondernos y a buscar refugio. Y que cuando miramos a la forma en que usted trata